Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 39 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior, de la primera parte de esta lección más bien, dejamos establecido este teorema que íbamos a proceder a probarlo, ¿verdad? Que decía, la distancia desde un punto P sub 1 que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1 y una línea L que tiene ecuación en forma general AX más BY más C igual a 0 está dada por la fórmula T, la distancia, ¿verdad? Es igual al valor absoluto de AX sub 1 más BY sub 1 más C dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Dónde qué es esto? ¿De dónde sale esto? Pues fíjense que esa expresión que está dentro del valor absoluto no es otra cosa que esta expresión que está en la forma general de ecuación de la línea para la cual estamos buscando la distancia, ¿verdad? Y en donde hemos sustituido la X y la Y por las coordenadas del punto desde donde vamos a buscar la distancia hasta esa línea, ¿verdad? Fíjense A y en vez de X, X sub 1, que es la abscisa del punto desde donde estoy buscando la distancia, más B por Y y en vez de Y, Y sub 1, más la C, ¿verdad? El valor absoluto de eso dividido entre la raíz cuadrada de esta expresión. ¿Qué es esta expresión? La A, fíjense que el coeficiente numérico de la X en la forma general de la línea que nos dan, A al cuadrado más y la B es el coeficiente numérico de la Y en la ecuación general de la línea que nos den al cuadrado. Esa es la fórmula de distancia desde un punto hasta una línea. Bueno, vamos a ver la situación. Aquí tenemos un punto P sub 1 y la línea L, ¿verdad? El punto P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1 y la línea L con ecuación en forma general AX más BY más C igual a 0, ¿verdad? Pues mire, la distancia de ese punto hasta esa línea, según la definición que vimos de la distancia de un punto hasta una línea en la geometría, es la medida del segmento perpendicular desde el punto hasta la línea. O sea, la medida de este segmento que es perpendicular desde el punto hasta la línea. Lo que mide ese segmento es la distancia entre ese punto y esa línea, ¿verdad? Así se definía la distancia entre un punto y una línea en geometría. Esa misma definición vamos a usar aquí. Fíjense que ese segmento que es perpendicular a la línea L es parte de la línea que es perpendicular a la línea L en ese punto, P sub 0, que es el punto de intersección de esa línea original con esta línea, que es perpendicular a la línea original y contiene ese segmento cuya medida es precisamente la distancia entre el punto y la línea. Ahora, fíjense que esa línea que es perpendicular a esto, por los ejemplos que vimos antes de este teorema, tendría esta ecuación en forma general. Bx, donde la B, fíjense que el coeficiente de la Y en la ecuación original, el coeficiente de la X en la ecuación que es de la línea que es perpendicular a la línea original. Menos AY, donde es negativo, fíjense que es el negativo del coeficiente de la X en la ecuación de la línea original. Y ahora va a ser ese negativo de el coeficiente de la Y en la línea que es perpendicular a esa línea original que nos dan en el teorema. Y más una constante que llamamos E igual a 0, ¿verdad? Así que fíjense que, ¿cómo yo buscar entonces esa distancia? Pues fíjense que sería la distancia de este punto P sub 1 hasta este punto de intersección de esas dos líneas. Así que este punto yo conozco sus coordenadas, que son X1 y Y1. Me faltaría conocer los puntos, o más bien las coordenadas de este punto P sub 0, para entonces usar la fórmula de distancia entre dos puntos, que la conocemos desde geometría, y eso nos va a dar la distancia desde el punto hasta esta línea y nos debe dar esa expresión que dice ahí. ¿Okay? Vamos a decir verdad. Fíjense primeramente que esta es la misma explicación que les he dado. Vea que la distancia que buscamos es la medida del segmento perpendicular desde P sub 1 hasta P sub 0, donde P sub 0 es el punto de intersección de la línea que nos dan, con la recta L sub 1, que es perpendicular a la línea que nos dan. Con ecuación, esa línea L sub 1, Bx menos AY más E igual a 0, por lo que indicamos ahí, ¿verdad? Como conocemos a P sub 1 y debemos conocer a P sub 0 para entonces determinar que va a ser la distancia desde el P sub 0 hasta el P sub 1, ¿verdad? Muy bien, pues entonces vamos a ponerlo así, desde P sub 1 hasta P sub 0, ¿ok? P sub 1 hasta P sub 0, desde aquí, que es donde yo parto a medir la distancia, hasta ahí, hasta ese punto P sub 0. O sea, es más claro si lo escribimos así, claro, es lo mismo decir desde P sub 0 hasta P sub 1. Pero así se vería más claro. Muy bien. Porque desde el punto P sub 1, que es el que me da, hasta ese punto en la línea, hasta donde quiero buscar la distancia, ¿no? Bueno, pues podemos determinar P sub 0 con las coordenadas, cuyas coordenadas corresponden a la solución del sistema lineal compuesto por esas dos líneas, ¿verdad? Porque recuerde que cuando usted tiene un sistema lineal de dos incógnitas, ¿verdad? Las gráficas que ellas generan como gráficas, que son dos líneas, donde se crucen o se intersequen esas dos líneas, ahí tendremos las coordenadas del punto de intersección, ¿verdad? Lo que sea la X va a ser la abscisa del punto de intersección de las dos líneas y lo que sea la Y en la solución de ese sistema va a ser la ordenada de ese punto de intersección de las dos líneas.
Bueno, así que eso es lo que estamos diciendo. Si yo resuelvo ese sistema compuesto por esta ecuación ax más by más c igual a 0 y esta otra ecuación bx menos ay más e igual a 0, tendremos el punto de intersección, ¿verdad? Las coordenadas del punto de intersección P sub 0, que las necesito para buscar nuestra distancia desde ese punto P sub 1 hasta ese punto P sub 0. Bien, pero fíjense que en esta segunda ecuación yo puedo buscar cuánto es esta E, ¿verdad? Porque recuerden que ese tipo de problema lo vimos precisamente antes de ver ese teorema en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Si yo le hago una ecuación de una línea, si quería buscar la ecuación que era la ecuación de la línea que fuera perpendicular a esta línea que generaba esta otra ecuación, pues escribíamos la ecuación, ¿verdad? En forma general, y entonces esa E se podría determinar sustituyendo en esa ecuación la abscisa y la ordenada de un punto por donde pase esa línea. Y fíjense que el punto por donde pasa esa línea, claro, además del punto P sub 0, no lo conozco, es este punto P sub 1, ¿se fijan? Así que fíjense que yo podría buscar ese valor de E sustituyendo aquí las coordenadas del punto P sub 1. O sea que si yo sustituyo aquí x1 y y sub 1, ¿ves? bx sub 1 más y sub 1 es igual a 0 y resuelvo para la E, obtengo cuánto es la E. O sea que ese sistema 1, que es el que yo voy a resolver, se puede escribir así. La primera ecuación, fíjense que queda igual, ¿verdad? X más by más c igual a 0. Pero la segunda ecuación sería bx menos ay más, y en vez de E, sustituimos lo que yo encontré que es la E, que es ay sub 1 menos bx sub 1. Y claro, en estos casos iguales a 0, ¿verdad? De la forma general, usted tiene todo en el lado izquierdo, termino con x, termino con y constante, y en el lado derecho 0. ¿Okay? Bueno, pues fíjense que ese sistema, yo estoy buscando resolverlo. Vean que yo lo podría resolver fácilmente por el método de suma o resta, en particular por suma. ¿Por qué por suma? Porque fíjense que yo me doy cuenta aquí que si la y, fíjense, ya tiene coeficientes con signos diferentes. Así que si yo sumo, de alguna manera esa y se podría eliminar, ¿verdad que sí? Pero no la puedo eliminar a no ser que tenga el mismo coeficiente numérico, la y aquí y la y aquí, claro, en valor absoluto. Así que lo que yo tengo que hacer ahora es tratar de igualar esos coeficientes de la y en ambas ecuaciones. Fíjense que eso lo logro fácilmente si multiplico la primera ecuación por el coeficiente de la y en la segunda ecuación que es a, y la segunda ecuación multiplico en ambos lados por el coeficiente de la y en la primera ecuación que es b. Porque de esa manera yo multiplicar esto, ambos lados de esa ecuación por a, aquí me quedará aby, y al multiplicar esto en ambos lados por b, me quedará aby negativo, y aby positivo y aby negativo, al sumarse, se elimina, y elimino la incógnita y me quedo una vez con la incógnita de y, para la cual entonces resolvería, ¿verdad? Pues miren, eso es lo que estamos haciendo aquí. Tomamos la primera ecuación que hemos dicho, la vamos a multiplicar por a, que es el coeficiente numérico en valor absoluto de la y, ¿verdad? En la segunda ecuación. Y esta segunda ecuación la multiplicamos por a. Por ver más bien, es el coeficiente numérico de la y en la primera ecuación. Y al hacer eso, miren, nos resulta a por a cuadrado por x, más a por b, y, más a por c, igual a 0 por a, 0. Y en la segunda ecuación, b por b cuadrado por x, a por b, b por menos a, perdón, menos aby, y b por a by 1, y b por menos b cuadrado por x sub 1, y b por 0 igual a 0. Y entonces, ya que tenemos los coeficientes de la y igualados, sumamos, ¿verdad? Y al sumar, claro, estos dos elementos, estos dos términos en ambas ecuaciones se eliminan, ¿verdad? Porque aby menos aby da 0. Y aquí al sumar estos dos, como ambos tienen la x, pongo la x afuera como un factor común y sumo los coeficientes, ¿verdad? A cuadrado más b cuadrado por la x, que me da a cuadrado por x, mira aquí, y b cuadrado por x, mira ahí, ¿no? Esto se fue y aquí me quedaría AC más esto que está aquí, ABY1 menos B cuadrado de X sub 1 igual a 0 más 0, 0. ¿No? Y ahora fíjense que esta ecuación la podemos resolver fácilmente para la X, que es la incógnita para la cual estoy resolviendo. ¿No? Así que de ahí este término que tiene X y estos dos tres términos que no tienen la X, aquí tengo una X sub 1, pero recuerden que esta X sub 1 es el valor de la abscisa del punto que me dan. ¿No? La incógnita aquí de hecho es la X sin el sub 1. Así que esto es lo que yo tendría que dejar en el lado izquierdo y pasar estos términos al lado derecho, ¿verdad que sí? Y entonces después dividiríamos en ambos lados de la ecuación que nos resulte por a cuadrado más b cuadrado y nos quedará x solita en el lado izquierdo y lo que de acá esa es la solución, el valor de la x en ese sistema de ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a empezar dejando ese término primero que nos ha resultado de esa suma de las dos ecuaciones que contiene la incógnita x en el lado izquierdo, ¿verdad? Se quedaría, perdón, a cuadrado más b cuadrado por x en el lado izquierdo, a cuadrado más b cuadrado por x sería igual a, si pasamos los otros tres términos, 1, 2 y 3 al lado derecho, ¿verdad? 1, 2 y 3 al lado derecho. El primero, voy a poner este que al ser negativo aquí, al pasar al lado derecho se convierte en positivo, ¿verdad? Sería b cuadrado x sub 1.
Entonces después pasaría este término, ¿verdad? Que pasa negativo al lado de acá, menos AB y sub 1. Y finalmente paso este tercer término, que tenemos en el lado izquierdo, al lado derecho pasa negativo a C. Y ahora fíjense que a ambos lados, aplicando la ley de división de las igualdades, dividimos ambos lados por lo mismo, el coeficiente de la X para dejar la X solita, y nos queda lo siguiente. Aquí al eliminar este coeficiente de la X nos queda que la X es igual a esta expresión que está aquí. B cuadrado X sub 1 menos AB Y sub 1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado. Y tendremos el valor de la X. Esa sería la abscisa X sub 0. X sub 1, perdón. Sí, X sub 0 del punto P sub 0. Porque estoy dando las coordenadas de este punto. Y esa sería la abscisa de X sub 0, ¿verdad? De la X en aquel sistema que formamos usando estas dos ecuaciones, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora después de una vez ya conocemos una de las incógnitas, lo que tenemos que hacer es ir a una de las otras dos ecuaciones del sistema que estamos resolviendo, que es este que marcamos aquí con un 2. Y sustituir el valor que ya conocemos para X, o aquí, cualquiera de las ecuaciones. Pero con la primera más sencillita, tiene más términos, es más larga. Pues la voy a sustituir en la primera. Así que ahora sustituimos este valor. En cualquiera de las dos ecuaciones del sistema marcado con un 2 y la resolvemos para la otra incógnita que nos falta buscar, que es la Y. Entonces lo vamos a sustituir, lo podemos sustituir en cualquiera de las dos, pero ya lo voy a sustituir en la primera, que es más sencillita, ¿verdad? Cogemos, sustituir en la primera, que es más sencilla, ¿verdad? No se nos olvide que es esa en la que vamos a sustituir, ¿ok? Ah, mira, la tenemos aquí, no, ya está multiplicada por ahí. Que es más sencilla. ¿Y cómo decía esa primera ecuación de 2 que acabo de borrar? A por X, pero la X ya yo sé que vale esto. B cuadrado X sub 1 menos AB Y sub 1 y menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado. Y después decía más BY más C igual a C. Eso es lo que decía la primera ecuación del sistema 2. A por X, sustituir lo que es la X, vamos a hacer, sustituimos bien. B cuadrado de X sub 1 menos ABY sub 1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado, muy bien. Más la BY más la C igual a C. Y dice que vamos a resolverla para la Y. Pues fíjense. Comenzaríamos, ¿verdad?, dejando este término, precisamente que tiene la incógnita Y. Dicho sea de paso, me permite revisar un momentito a ver si no me he equivocado en la solución que encontramos para la X, ¿verdad? B cuadrado de X sub 1 menos ABY sub 1 menos AC todo eso sobre A cuadrado más B cuadrado, exacto. Muy bien, entonces sustituyendo la primera, que dice A por X, ¿verdad? A por X, la X es esa, pues bien, más BY, más A igual a C, perfecto, ¿ok? Y como estamos resolviendo para allá, vamos a empezar dejando este término que contiene precisamente la incógnita solito en el lado izquierdo, ¿verdad? BY es igual, y pasamos estos dos términos al lado derecho, ¿verdad? Este término, vamos a pasar lo primero, pasa negativo, y de hecho pasa del siguiente modo. A sobre 1, ¿verdad? Se multiplica la A por lo de arriba, así que daríamos A por B cuadrado X sub 1 menos AB Y sub 1 menos AC. Todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado. Y pasamos, ¿verdad?, este término al lado derecho, que sería menos C. Vamos a ver si estamos bien. Pasamos este primer término, que sería multiplicar A por esto de arriba, B cuadrado de X sub 1 menos ABY sub 1 menos AC todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado. Y pasamos este término, que sería menos C. ¿Okay?
Y ahora fíjense que yo podría simplificar este lado derecho, ¿verdad? Porque fíjense que yo aquí puedo pensar que es una recta de dos fracciones. Esta primera fracción, que de hecho es negativa, y esta segunda fracción, que es c sobre 1. Y para poder efectuar esas restas, esas dos fracciones, necesito un denominador común. Y claramente, entre el denominador a cuadrado más b cuadrado de la primera fracción y el denominador 1 de la segunda, pues el a cuadrado más b cuadrado es el denominador de ambas. Así que tendríamos que esta primera fracción más bien se queda igual, pero la segunda habría que convertir su denominador a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Multiplicando por a cuadrado más b cuadrado tanto abajo como arriba. Así que tendríamos que esto será menos, ¿verdad? Vamos a hacer una fracción aquí. Y vamos a aprovechar aquí a multiplicar, ¿verdad? Menos a por esto da menos a b cuadrado x sub 1. Menos a por menos da más a por a cuadrado b y sub 1. Y este por esto, negativo por negativo, da más a por a cuadrado c. Todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado. Y la segunda fracción, como hemos dicho, cambiamos su denominador, que es 1, a cuadrado más b cuadrado, el mismo denominador de la primera, y como tuvimos que multiplicar el 1 por a cuadrado más b cuadrado para que dé ese denominador, el c de arriba, lo multiplico también por a cuadrado más b cuadrado. Y nos queda que esto es, ya podemos hacer una sola fracción, porque estamos restando dos fracciones que son homogéneas, tienen el mismo denominador, ¿verdad? El denominador común, que es a cuadrado más b cuadrado, y arriba colocamos menos a b cuadrado x sub 1 más a cuadrado b y sub 1 y menos más, ¿verdad?, a cuadrado c. Y aquí tendríamos menos c por a cuadrado c. Y menos c por b cuadrado menos b cuadrado c. Y entonces nos damos cuenta de que estos dos términos se eliminan. ¿Verdad que sí? A cuadrado c y menos a cuadrado c se eliminan. Y nos queda esto, ¿verdad? Y fíjense que entre esos tres términos yo no tuve factor común la b. Vamos a sacar la b de factor común arriba, ¿verdad? Y nos quedaría lo siguiente. Que lo que está en el lado izquierdo, que es BY, ¿verdad?, que fue por el término este solo, en el lado izquierdo porque contiene la incógnita para la cual estamos resolviendo, BY sería igual a esta historia que está aquí, ¿verdad que sí? Estos tres términos que están arriba, 1, 2 y 3, que tienen la B de factor común en los tres, ¿verdad? Y voy a colocar este que tiene el término positivo, voy a poder colocarlo en primera posición, así sería B por, primero, a cuadrado y sub 1. Y sub 1. Después colocamos este, ¿verdad? Que dice a menos a, y como sacamos una b afuera, menos ab x sub 1, menos ab x sub 1. Y finalmente este, como sacamos una b afuera, será menos bc. Menos bc. Todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado. Bueno, pues ya tenemos que BY, lo que habíamos dejado en el lado izquierdo, ¿verdad?, porque era el término que contenía a la incógnita y para la cual estoy resolviendo, esta expresión que está en el lado derecho. Y ahora fíjense que para dejar la y solita, tendríamos que dividir en ambos lados por y o multiplicar en ambos lados por el recíproco de la b, que es lo que voy a indicar. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos por el recíproco de la b para que en el lado izquierdo esa b se cancele y me queda la y solita. Y en el lado derecho, fíjense que esa b se cancela con esta y me queda esta expresión: a cuadrado y sub 1 menos a b x sub 1 menos bc, todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado. Y esto, que es el valor de la y en ese sistema, sería la ordenada del punto P sub 0, el punto de intersección de las dos líneas. Bueno, si está bien determinado, para cometer errores. La y es a cuadrado y sub 1 menos ab x sub 1 menos bc, todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado, exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora, ya que conocemos cuánto es la x sub 0 y la y sub 0, recuerda que la x sub 0 era esto que está aquí, ¿okay? Vamos a decir luego, el punto P sub 0 es el punto que tiene las siguientes coordenadas. La x es esta: b cuadrado x sub 1 menos ab y sub 1 y menos ac. Todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado. Esa es la abscisa del punto P sub 0. Y la ordenada es el y sub 0, que es este valor de la y que hemos encontrado aquí, que es a cuadrado y sub 1 menos ab x sub 1 menos bc sobre a cuadrado
más b cuadrado. Ese es el punto P sub 0. ¿Okay? Este es el punto hasta donde yo quiero buscar la distancia desde P sub 1, porque tengo que buscar la distancia desde P sub 1 hasta ese P sub 0 que acabo de determinar, es la distancia desde ese punto hasta esa línea, la medida del segmento perpendicular de ese punto hasta esa línea. ¿Está? Vamos a asegurarnos que lo tenemos bien. B cuadrado de X sub 1 menos AB Y sub 1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado. Y la otra es A cuadrado Y sub 1 menos AB X sub 1 menos BC sobre A cuadrado más B cuadrado. Muy bien. Bueno, pues ahora procedemos a buscar precisamente la distancia de P sub 1 hasta P sub 0. La distancia es de aquí hasta aquí. ¿Okay? Y eso lo haríamos por la fórmula de distancia que ya conocemos desde el curso de geometría, ¿verdad? Vamos a ver. Así que vamos a ir aquí. Ahora procedemos a buscar la distancia que nos interesa, que es la distancia entre P sub 1 desde el punto de donde yo quiero buscar la distancia hasta esa línea hasta el punto P sub 0. P sub 1 hasta P sub 0, ¿verdad? Ajá. Usando la forma de distancia entre dos puntos, fórmula que conocemos. Y claro, una vez busquemos esa distancia, nos debe dar esto que está aquí. Vamos a ver si es verdad. Ajá, la distancia será, recuerden, la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de los puntos entre los cuales estoy buscando la distancia al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas de los dos puntos entre los cuales estoy buscando la distancia al cuadrado, ¿verdad que sí? Así que será, como estoy buscando la distancia desde P sub 1 hasta P sub 0, cogemos la de P sub 0, la abscisa de P sub 0 y necesitamos la de P sub 1, ¿ok? Y la abscisa de P sub 0 es esta que está aquí, B cuadrado X sub 1, menos AB, Y sub 1, ¿verdad? Menos AC. Todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado. Y a eso hay que restarle, a esa abscisa de P sub 0, que es hasta donde voy a buscar la distancia, la abscisa de P sub 1, que es el X sub 1, ¿verdad? Menos X sub 1, y esta diferencia de las abscisas se cuadra, ¿verdad? Y a eso le sumamos la diferencia de las ordenadas, de la ordenada del punto P sub 0, que es el valor que está aquí, A cuadrado, Y sub 1, menos AB, X sub 1, menos BC. Todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado menos la ordenada del punto hasta donde voy a buscar la distancia, que es la del punto P sub 1, ¿verdad? El punto de donde parte, que es Y sub 1. Y sub 1. Todo esto al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. La abscisa de P sub 0, que es hasta donde voy a buscar la distancia, ¿verdad? Que es B cuadrado X sub 1 menos AB Y sub 1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado menos la abscisa del punto desde donde voy a buscar la distancia, que es X sub 1 más la diferencia de las ordenadas del punto hasta donde voy a buscar la distancia, que es A cuadrado Y sub 1 menos AB X sub 1 menos BC sobre A cuadrado más B cuadrado menos la ordenada del punto desde donde estoy buscando la distancia, que es del punto P sub 1 cuya ordenada de Y sub 1 también es cuadrada. ¿Ok? Bueno, pues esto será. Seguimos aquí. ¿Sí? Ya podemos borrar esto y seguimos computando esa expresión, ¿verdad? Bueno, primeramente, yo noto que aquí ya podría, ¿verdad? Para poder restar esas dos fracciones, porque esta claramente es una fracción, y este número que está sobre 1, ¿verdad? Igualmente aquí, para yo buscar la resta de estas dos fracciones, esta fracción y esta fracción, puedo pensar que es 1 sobre 1, tenemos que buscar un denominador común que entre esto y esto, y esto y esto, en ambos casos es A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad que sí? Así que esto será la raíz cuadrada de esta primera fracción, B cuadrado X sub 1 menos AB Y sub 1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado menos, y entonces aquí, ¿verdad?
tenemos que colocar abajo a cuadrado más b cuadrado, y arriba el x sub 1 se multiplica también por a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Y esto se va al cuadrado, ¿no? Más, y acá también hacemos esa resta, ¿verdad? Usando el denominador común, a cuadrado más b cuadrado de y sub 1 menos ab x sub 1 menos bc, todo esto sobre a cuadrado más b cuadrado, y menos, y aquí también colocamos esa fracción sobre el denominador común a cuadrado más b cuadrado, y como hubo que multiplicar en el denominador 1 por a cuadrado más b cuadrado para coger ese denominador, arriba también el y sub 1 lo multiplicamos por a cuadrado más b cuadrado, y esa resta de las ordenadas dice ahí que se va al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de todo eso, ¿okay? Así que esto será la raíz cuadrada de... Bueno, ahora fíjense que yo puedo restar esas dos fracciones porque ya tenemos un denominador común que es a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad que sí? Y colocaríamos este numerador menos este numerador, ¿verdad que sí? B cuadrado x sub 1 menos ab y sub 1 menos ac. Y entonces menos x sub 1 por a cuadrado, pues menos a cuadrado por x sub 1. Y menos x sub 1 por b cuadrado, pues menos b cuadrado por x sub 1, ¿verdad? Y todo esto al cuadrado. Más, y aquí también dentro de este otro paréntesis puede ser una sola fracción con ese denominador común, a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, y colocamos los numerados que estamos restando, ¿verdad? A cuadrado y sub 1 menos a b x sub 1 menos bc, menos y sub 1 por a cuadrado, pues menos a cuadrado y sub 1. Y menos y sub 1 por b cuadrado, pues menos b cuadrado por y sub 1, ¿no? Por y sub 1. Y esto todo, como dice ahí, al cuadrado. Ahora esto será la raíz cuadrada de... Bueno, aquí yo noto ahora que este término y este término se van, ¿verdad? Esto se va con esto, ¿ok? ¿Y qué me queda? Lo que dice aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo... Y dicho sea de paso, como es una fracción que está al cuadrado, pues el numerador que me quede, después yo simplificar al cuadrado sobre el denominador que me quede ahí al cuadrado. Así que esto será. Vamos a ver. A, B, y sub 1, negativo. Menos AC, y vamos a poner este primero, ¿verdad? Al cuadrado. Al cuadrado, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos queda aquí. Estos se fueron y nos quedan estos tres términos que tienen a la A de factor común. La voy a sacar de factor común. Queda A por... Primero voy a colocar... Bueno, fíjense que los tres son negativos, ¿verdad? Los tres términos que nos quedan son negativos. Ajá. Ajá. Así que lo voy a sacar negativa. Negativa A y me queda por x sub A, x sub 1. Y entonces aquí sacamos la Y y queda menos más B, Y sub 1. Y menos AC, ¿verdad? Menos C, más bien. Sacamos la A de factor común, le sacamos negativa, porque los tres términos que nos quedan son negativos, ¿verdad? Sacamos negativos, queda primero. Colocamos este primero, ¿verdad? Porque va a ser que tiene el A por X sub 1, ¿verdad? Y es positivo. Luego colocamos este, sacamos la A y nos queda B y sub 1. Y aquí nos queda más, no menos, más, porque sacamos menos acá, más la C. Sobre, ¿verdad? Sobre a cuadrado más b cuadrado. Todo esto, ¿saben? Al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado. Más, y aquí también, ¿verdad? Dice que aquí nos queda ahora, ¿qué pasa aquí? El a cuadrado y sub 1, mire, se va. Y nos quedan estos tres términos que son negativos, ¿verdad que sí? Y entre los tres, mire el otro, el factor común b. Así que saco b negativa, ya que en ambos, los tres términos que nos quedan son negativos, queda primeramente por b y sub 1. O más bien, primero, la sacamos la b, vamos a poner primero a x sub 1, igual que acá. A x sub 1. Entonces fíjense que después me queda más b y sub 1, igual que aquí, más b y sub 1.